He titulado este mensaje o este sermón Exhortaciones para bien, ¿no? Exhortaciones para bien. Y está basado en 2 Corintios capítulo 7, que es el pasaje que vamos a tratar hoy, de la segunda carta a los Corintios. 2 Corintios capítulo 7, todo ese capítulo, desde el versículo 2 en adelante hasta finalizar ese capítulo. Bien, resulta que estas cartas del apóstol San Pablo tienen a veces desde el punto de vista de comprensión, sus dificultades, porque hay mucho dato histórico aquí, y trataremos con la ayuda del Señor entenderlo. Creo que lo que tratamos aquí es de mirar la palabra de Dios, porque estas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, mirarlas y tratar de mirar también cómo era la situación, por qué se escribió, a quiénes se escribió y qué nos dicen hoy. Esa es la manera como uno debe abordar las Escrituras. Bien, Pablo escribió esta segunda carta. La primera ya la vimos, desde la ciudad de Filipos, entre los años 54 al 55 aproximadamente. Ya hemos venido examinando cómo el apóstol escribió sus dos cartas, en parte para dar respuesta a la iglesia que estaba en Corinto sobre algunos cuestionamientos que se estaban levantando contra su persona y su ministerio. Nosotros sabemos que la iglesia de Corinto empezó a mirar como con sospecha a Pablo, y algunos enemigos llegaron a decir que él era un falso apóstol, porque no había andado con los 12, sino que Dios lo llamó después. Pero también Pablo escribió esa carta no solamente para dar respuesta a esas acusaciones, sino también para aprovechar ese momento y dar exhortaciones a la iglesia al arrepentimiento. Muchos problemas tenía la iglesia de Corinto, y problemas que el apóstol intentó arreglar a través de sus cartas y de sus exhortaciones, especialmente de sus exhortaciones. ¿Qué son las exhortaciones o qué es una exhortación? Bueno, exhortaciones son súplicas o ruegos para que la gente se arrepienta y busque a Cristo para el perdón. Cuando uno le dice a la gente, mire, su camino no está bien, arrepiéntase de sus pecados y Dios va a tener misericordia de usted. Uno está predicando el evangelio, pero está exhortando a la persona a través de este mensaje para que se arrepienta. Esas son las exhortaciones, pero también las exhortaciones tienen los elementos de advertencia, de consejo y palabra de ánimo. Ahora, de manera que el apóstol demostró que por la salud de la iglesia, en esta carta que le envió a la iglesia, recordemos que en aquel entonces no había internet, ni correos. Uno hoy en día manda una carta en un minuto al otro lado del mundo, ¿no? En aquel entonces no. Había que mandar la carta con algún mensajero, con alguna persona que viajaba tal vez en camello o caballo o a pie, yo no sé, pero tardaba días y meses, o por barco, y tardaba mucho tiempo en llegar la carta. Esos eran los mensajeros en aquella época. Pablo envió 2 cartas, y entre ellas esta que estamos analizando.
Y en esta carta entonces él demuestra o muestra que la salud de la iglesia se debe primeramente, se tiene la responsabilidad de ministrar la palabra honestamente. Vamos a leer el versículo 2 y 3 y luego vamos yendo. Dice el versículo 2 y 3, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Es lo primero que encontramos aquí en este pasaje. Ese verbo admitidnos, en otras palabras, lo que Pablo les está diciendo es, a la iglesia le está diciendo a los hermanos, mire, hagan espacio para nosotros, denos lugar en sus corazones. Nosotros a nadie hemos destruido, no nos hemos aprovechado de nadie, no hemos engañado a nadie con el fin de aprovecharnos para enriquecernos. Y por eso el apóstol Pablo tenía ese talante, ¿no? En su despedida en la ciudad de Mileto hacia Jerusalén, él le dijo a los que estaban allí en la playa, creo que fue en la playa, les dijo, ni plata ni oro he codiciado de nadie. Así era el apóstol. Pero lamentablemente eso es lo que hacen los falsos pastores y los falsos maestros, los falsos profetas. Con sus mentiras traman a la gente, a la iglesia, para sacar provecho personal. Entonces Pablo dice, nosotros no hemos hecho nada que los destruya a ustedes o que los perjudique. Tampoco nuestro deseo es condenar a nadie. Cuando nosotros los exhortamos a que dejen su mal camino y su equivocación, no los estamos condenando, porque eso es prerrogativa de Dios, el condenar. Los amamos y queremos ayudarlos es en su crecimiento espiritual. Y porque predicamos la palabra honestamente, entonces hablamos con franqueza. Versículo 4. Siguiendo esto, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, ¿no? Es decir, predicamos con libertad, no nos reservamos nada porque no ocultamos nada. Lo nuestro es público, decía el apóstol. De manera que eso es muy interesante porque un poco antes, en capítulo 4, versículo 2, él ya había dicho algo que estudiamos hace unos domingos. Pasando la hoja atrás en capítulo 4, versículo 2, él había dicho lo siguiente, dijo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice él. Entonces, él dice, nosotros somos francos, honestos, transparentes, no tenemos nada que ocultar. Y hablamos también sin temor a la oposición o a los opositores, porque sigue diciendo el versículo 4 otra vez, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. En el capítulo anterior, por ejemplo, que ya vimos, el apóstol describió las penurias que tuvo que enfrentar para llevar el mensaje del evangelio a esa ciudad de Corinto, que era una ciudad profundamente pagana e idólatra. Pero además de eso, también él tenía temores
sobre las dudas que tenían los corintios sobre su persona y su ministerio. Además de eso, Pablo había estado profundamente preocupado sobre cómo habría reaccionado la iglesia cuando le mandó la primera carta, o sea, esta que tenemos antes. Todo esto eran preocupaciones del apóstol, porque la iglesia estaba naciendo, el cristianismo apenas se estaba implantando en el mundo. Hace muy poco el Señor Jesucristo había sido crucificado y había resucitado entre los muertos, apenas unos 50 años. De manera que Pablo sigue diciendo, todo esto lo hacemos dependiendo de Dios. Claro, versículo 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Primera cosa, Pablo dice que Dios consuela a los humildes. ¿Quién es humilde? ¿Quién es el humilde? El humilde es el que depende más de Dios que de sí mismo. No confía tanto en sus habilidades, en su astucia, porque eso lo vuelve orgulloso. Tan orgulloso que llega a pensar que él no necesita de Dios. Eso no es una persona humilde. Y Pablo dice que él recibió la ayuda de Dios porque consuela a los humildes. Tal vez él no está diciendo él era un hombre pecador como nosotros, pero está diciendo que él dependía del Señor para todas las cosas. Y eso fue un consuelo para él. Pero además recibió también consuelo de la misma iglesia de Corinto. Y vamos a ver por qué. Leamos nuevamente el versículo 7. El 6 él acaba de decir, Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bien. ¿Quién era Tito? Él dice que se alegró cuando vio a Tito. ¿Quién era Tito? Pues Tito fue el que mandó con la primera carta a la iglesia. Lo mandó con la primera carta. No sabemos cuánto se demoró, pero como les digo, eso era complicado en esa época. Y sabemos también que esa primera carta que el apóstol mandó por medio de Tito, este mensajero y compañero de él, fue una carta dura, con exhortaciones, con ruegos y advertencias. Entonces Pablo estaba preocupado y diría, bueno, ¿cómo reaccionaría la iglesia? ¿Aceptaría lo que yo dije o no? Y Pablo, queriendo saber cuál fue la reacción de la iglesia, entonces se encontró mucho tiempo después con Tito en Macedonia, que era un lugar también importante. ¿Y qué pasó? Que Pablo quedó sorprendido por la reacción que tuvo la iglesia, porque la buena nueva que le trajo Tito a Pablo fue algo como así: tranquilo, Pablo, la cosa no es tan grave. La iglesia reconoció sus pecados y errores y en lugar de seguir resentida, dio gracias a Dios por sus exhortaciones. Dio gracias a Dios por esa carta primera que usted les envió. Entonces, según el testimonio de Tito, la iglesia expresó finalmente un gran afecto por el apóstol, un afecto que fue expresado hasta las lágrimas y una gran preocupación por Pablo. Y claro, esas noticias que recibe Pablo fueron un gran consuelo al saber que la iglesia había aceptado sus exhortaciones y al mismo tiempo había reconocido que él era un verdadero apóstol de Jesucristo. De manera que el amor que el apóstol sentía por la iglesia fue correspondido, según estas noticias que le trajo Tito,
el mensajero. De manera que así es la cosa. Pablo entonces está logrando aclarar que hay que ministrar la palabra de Dios correctamente, honestamente, que todas las cosas que él ha dicho para aclarar las cosas son así. Y un segundo aspecto que menciona aquí es que no solo para que una iglesia sea saludable hay que predicar la palabra de Dios honestamente, sino para que la iglesia sea saludable también hay que exhortar para conducir al arrepentimiento. Entonces él aclara que las exhortaciones son para edificación, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Contristar quiere decir entristecer. Entonces Pablo supo que esa primera carta que mandó había entristecido a la iglesia, ¿no? Porque eran fuertes exhortaciones que él había hecho. Y él lo lamentó cuando supo eso. Entonces, como un padre espiritual, él exhortó duro a la iglesia, pero también al saber que la iglesia se había entristecido por sus predicaciones tan duras, pues se sintió un poco mal, lo lamentó. Entonces por las noticias de Tito se dio cuenta que su carta exhortativa los había entristecido, pero sirvió para que finalmente la iglesia se arrepintiera y reconociera su equivocación. Dios usó esa carta para producir arrepentimiento en la iglesia. Leamos el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hasta ahí. Dios usó las exhortaciones del apóstol para producir arrepentimiento en la iglesia. Dios obró de tal manera en el corazón de la iglesia para que entendiera. Ahora, nosotros sabemos que el arrepentimiento es un don de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado y nos conduce al arrepentimiento, ¿no? Uno necesita el poder del Espíritu Santo para reconocer sus pecados y poder arrepentirse. Ninguno de nosotros queremos arrepentirnos de lo malo que hacemos. Es obra de Dios que nos cambia el corazón para que podamos hacerlo. Y cuando es Dios quien entristece por el pecado, eso es bueno, porque es un arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Es la tristeza según Dios. Yo no sé cuál fue su experiencia cuando usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador, pero casi la mayoría sabemos que cuando conocimos por primera vez el Evangelio y se nos abrió la mente y nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas mal, que habíamos pecado, eso trajo una profunda depresión. Pero gracias a eso pudimos poner atención a lo que Dios decía en la Biblia y pudimos arrepentirnos, ¿no? Esa tristeza es buena. Hay otra tristeza que es según el mundo, pero que no nos lleva al arrepentimiento. Una persona puede derramar lágrimas, pero no por su pecado, sino por otros motivos carnales. Uno puede llorar en su orgullo por sentir que su ego está herido porque lo han ofendido y llora. Pero eso no es la tristeza según Dios. Uno puede llorar de la ira
Pero esas lágrimas no lo van a llevar al arrepentimiento. Uno puede entristecerse por la pérdida de seres queridos, pero esa tristeza no lo va a llevar a la salvación. Es la tristeza porque he pecado y he ofendido a Dios. La verdadera tristeza que nos lleva a la salvación. De manera que Pablo dice que su carta, que entristeció a la iglesia y que él lo lamentó, finalmente sirvió para que la iglesia reconociera y pidiera perdón a Dios. Y sirvió para su vindicación, para que la iglesia pues arreglara su situación. Versículo 11 dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando uno es contristado según Dios, pues uno se arrepiente, pide perdón y Dios lo perdona. La iglesia se entristeció según Dios y reaccionó corrigiendo su mal proceder. ¿Y cómo reaccionó la iglesia? Aquí lo pone en signos de admiración. Es el mensaje de Tito, ¿no? Del mensajero. Pablo dice que la iglesia se arrepintió de tal manera que inmediatamente entró en defensa. Esto es lo que tiene que hacer uno cuando lo acusan. Responder por sus actos y no llenarse de orgullo y de soberbia. Y peor cuando la cosa es cierta y tienen razón. Cuando las acusaciones son ciertas. En vez de uno sentir soberbia e ira, tienes que reconocer. La iglesia rindió sus explicaciones. En vez de ponerse en bravos, aclararon la situación. También qué indignación sintió la iglesia. Sintió indignación contra ellos mismos. No porque habían sido heridos en su orgullo, sino porque habían ofendido a Dios. Sintieron indignación contra el pecado porque habían cometido cosas no correctas contra Dios. Por eso. Y finalmente deseaban que Dios los perdonara de todo corazón. Creo que uno siente indignación cuando reflexiona sobre su pecado. Cuando uno recuerda las cosas malas que ha hecho, cómo se rebeló contra Dios y cómo rechazó a Cristo, pues eso trae una gran vergüenza al que verdaderamente quiere seguir los caminos de Cristo. Y la iglesia sintió también temor de que volvieran a caer en el mismo pecado si ya se habían arrepentido, ¿no? O temor a ser tentados por algo peor. Y sintieron afecto también, un deseo de solucionar el asunto. Y sintieron celo. Eso es muy interesante. Ahora estaban listos entonces, ya que aceptaron las exhortaciones de esa carta que les había enviado Pablo, entonces sintió la necesidad de ejercer una disciplina más estricta y ser cautelosos con las personas que ellos admitían como miembros de la iglesia. Recordemos que Pablo tuvo que decirle a la iglesia que la iglesia era una alcahueta, ¿no? En la primera carta. Pero ahora entonces la iglesia dice, no, tenemos celo, tenemos que preocuparnos ahora sí para ver cómo solucionamos estos problemas. No se le puede abrir las puertas de la iglesia así nomás a todo el mundo. La iglesia está lista a admitir a todas las personas, a todos los pecadores arrepentidos. Claro que sí.
Pero la prudencia cristiana debe estar conectada con el celo cristiano. Es muy bueno llevar a los pecadores a Cristo y traerlos a la iglesia para que aprendan la palabra de Dios. Pero también es una tarea muy dura tratar de edificarlos y mantenerlos aquí en la iglesia. Eso requiere prudencia y sabiduría para buscar que la iglesia sea sana y sea pura. No solo teniendo cuidado de que los que llegan se arrepientan sinceramente, sino muchas veces, tristemente, hay que expulsar de la iglesia a aquellos que no se quieren arrepentir. Eso es cierto. Y en la primera carta, Pablo, recuerden que él tuvo que decirles que por qué estaban tolerando el pecado. Así las cosas, la iglesia entonces defiende su causa hasta demostrar los malentendidos. Por eso en el versículo 11 que leímos hace un momento, al final dice Pablo, bueno, muy bien, en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Y por un tercer punto y último es que para que la iglesia sea saludable, debemos buscar en todo momento el bien de la iglesia. Versículo 12, vamos a leerlo. Así que cuando os escribí, dice Pablo en esta segunda carta, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Recordemos que además de otros pecados que la iglesia cometió, porque era una iglesia conflictiva, la iglesia estaba permitiendo la inmoralidad sexual. Y aquí Pablo se está refiriendo, yo los exhorté a usted y les hablé duro, no solo por el fornicario que había ahí. ¿Por qué razón? Porque la iglesia estaba tolerando a un hombre ahí que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia estaba tranquila. Mucha gente se dio cuenta del problema y empezó a decir, eso no es conmigo, allá él. Lo cual es una actitud muy típica hoy, ¿no? Los inconversos dicen, respete los sentimientos de las personas, usted no se meta. Eso es lo que dice el mundo, ¿no? Si es homosexual, respete, esos son los sentimientos de él, no se meta usted en eso. Si está cometiendo adulterio, respete, ¿será que se enamoró de la otra o del otro? Así piensa la gente, ¿no? Pero eso no es bíblico. Lo correcto era que ese fulano fuera llamado a responder por sus actos como miembro de la iglesia. De manera que la iglesia es responsable de aplicar la disciplina, porque la iglesia no puede ser tolerante con lo malo. Si la persona no se arrepiente de sus pecados que ya la iglesia se dio cuenta, y endurece su corazón y no oye razones, pues no queda otro camino que su expulsión. Y esa fue la recomendación de Pablo, porque Pablo le dijo en su primera carta a la iglesia, saquen a ese sinvergüenza de ahí, saquen a ese fornicario. Después el hombre se arrepintió y la iglesia lo restituyó, pero la recomendación fue tajante. Sin embargo, las exhortaciones y reprimendas severas que dio el apóstol a través de sus cartas, y de la primera, no fue tanto por esta persona, sino era porque le preocupaba la salud moral de la iglesia. Si uno como pastor aquí que conoce sus ovejas, uno se da cuenta que el uno es ladrón, que el otro es mentiroso, que el otro anda como con 3 mujeres, o que una mujer anda como con 2 hombres, que otro es estafador y de todo, y uno no le dice nada a nadie, pues no está exhortando a nadie, la gente está en su pecado y la gente no se está arrepintiendo, hay que aplicar la disciplina.
por el bien de la iglesia. Cuando uno ama a la iglesia, pues a uno le preocupan los problemas. Nos preocupan los pecados que como cuerpo de Cristo podamos cometer. Y por eso Pablo quiso arreglar el desorden en esta iglesia de Corinto, aunque algunas de sus palabras generaron escozor. Sin embargo, la iglesia debía entender que lo que se buscaba con esas exhortaciones era su bien espiritual. Y finalmente el versículo 13 al 16, vamos a leerlo. Dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Resumamos esto. El mejor consuelo que uno tiene es que se arreglen los problemas. Inmediatamente uno descansa, toma respiración y se relaja. Que se arreglen los malentendidos, que haya reconocimiento y respeto por el trabajo de otros en la iglesia. En conclusión, que reine el amor de Jesucristo, que reine el temor de Dios. Entonces Pablo sintió un gran consuelo, se dio cuenta que la iglesia se había arrepentido, que habían sacado y que habían dicho: no, ahora vamos a cuidarnos, aquí tiene que haber disciplina, vamos a ser serios. Y nosotros no estamos resentidos porque nos exhortan. Amamos a los apóstoles y a los líderes y a los pastores que obran bien. Y Pablo dice que entonces se restableció la confianza. Porque cuando hay ciertas cosas entre las personas, malentendidos, y los arreglan, pues uno vuelve a restablecer la confianza. Y eso pasó con la iglesia y con los del apóstol. Conclusión, hermanos, la obra del ministerio se torna a veces difícil, sobre todo cuando hay oposición injustificada. Casi todos los pastores y muchos hermanos de la iglesia han atravesado por situaciones donde se pone dura la cosa en la iglesia, ¿no? A veces hay personas que llegan a la iglesia y quieren mandar. Entonces viene la gente aquí: oh, qué templo tan lindo, qué luces tan hermosas, qué gran predicación, qué himnos tan inspiradores, qué belleza. Yo quiero pertenecer aquí. Perfecto. Sentémonos. ¿Usted ya se arrepintió de sus pecados? Empecemos por ahí. Bueno, pues no del todo, no, tiene que arrepentirse. Primero, el arrepentimiento para con Dios. Tiene que pedirle perdón a Dios por toda su vida, por todo lo que usted ha hecho malo. Porque Dios lo sabe, Dios lo conoce, pero quiere escucharlo de usted. Y la segunda condición es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué daño hace una iglesia a su gente cuando no exhorta al arrepentimiento, sino que halaga el ego de las personas y se convierte en alcahueta de la mala conducta de sus miembros? Uno aquí en la iglesia, cuando ve que alguien anda, uno no puede... No, somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que llamar a la persona con amor, claro, y decirle: mire, hermano, voy a orar por usted, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Mire lo que dice la Biblia. Y tratar de que la persona reflexione y cambie. Que todo lo que hagamos aquí sea para el bien de la iglesia. La oración, la enseñanza, la exhortación, el consuelo, todo.
Hay algunas personas que son exigentes para exhortar a otros. A veces en la iglesia entran personas que son así, ¿no? Andan mirando para todas partes a ver qué defecto ven. Y son buenas para exhortar a otros, pero que no los exhorten a ellos. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos amonesta o se nos exhorta? Si a usted lo llama el pastor o los pastores o otro hermano lo llama y le dice algo, ¿cómo reacciona usted? ¿Nos sentimos heridos en nuestro orgullo? O mejor, si hay razón, bajamos la cabeza. Sí, hermano, usted tiene razón. Muchas gracias, hermano, por su exhortación. Me ayuda esa exhortación. Una triste realidad es que algunos, cuando se les exhorta en la iglesia, abandonan la iglesia y se buscan otra donde no les digan nada y les eleven su ego, o donde las cosas se hagan como ellos quieren. Y hemos tenido muchos casos de esos, ¿no? En la iglesia, ¿no? De manera, hermano, que tengamos presente todo esto, ¿no? Apliquémoslo en nuestra propia vida y para el bien de la iglesia. Así debe ser. Con una actitud humilde y con una actitud temerosa de Dios. Vamos a orar, hermanos.